Reciban un cordial saludo. Vamos a ver las bondades del sistema Construcsoft Rendiciones, el cual es un sistema ideal para controlar económicamente sus obras en una forma ordenada, rápida y sencilla. Generalmente se piensa que el empleo de una hoja de cálculo es lo ideal para controlar las obras y se procede a confeccionar la hoja ordenada por fechas con sus respectivos documentos y las descripciones de los gastos. Y como cabecera de las columnas se tienen los títulos de los recursos que se van a emplear en la obra, como fierro, arena, cemento, madera, materiales consumibles, etc. Bajo este esquema se procede a colocar los gastos generados en la obra. Inicialmente el proceso funciona y se comienza a tener un control real de lo gastado, pero en el transcurso del tiempo se requerirá controlar nuevos recursos, como subcontratos, ladrillos, materiales eléctricos, materiales de instalaciones sanitarias, y etc. Por lo tanto, la hoja de cálculo empieza a tener mayor dimensión. Se requieren más columnas, es más compleja la tarea de totalizar los recursos y es difícil obtener lo gastado por facturas, boletas y recibos, y no se puede tener el saldo actual en caja. Pasa el tiempo y se dispone de menos tiempo para cuadrar y sumar los resultados. Luego vienen las valorizaciones, se aproxima el término de la obra y paulatinamente dejamos de controlar económicamente la obra. Pero siempre se hará la firme promesa de llevar un buen control desde el inicio de la siguiente obra. Y resulta que esta nueva obra es la misma catástrofe que la anterior. Aparte de esta complejidad, se tiene el inconveniente de no poder controlar las cantidades de los recursos. Frente a estos problemas, Construcsoft Rendiciones plantea una metodología que difiere completamente de los sistemas tradicionales. Esta metodología no funciona de acuerdo a entradas y salidas de los materiales del almacén de la obra. Tampoco lleva el control de los cheques, bancos, cuentas por pagar. Simplemente lleva el control de lo gastado día a día en la obra, por lo que en todo momento se conoce el flujo de caja y el saldo disponible a la fecha. Vamos a ver el proceso del sistema Construcsoft Rendiciones en el control económico de una vivienda familiar donde el monto contratado sin la utilidad es de 81.425.50. Aquí es posible controlar los gastos efectuados en moneda nacional como también los gastos efectuados en moneda extranjera. Ingresando a la obra, tenemos las rendiciones, que son las rendiciones que se envían a la Gerencia General de los gastos reales efectuados en la obra. En este caso, la obra tiene las rendiciones de septiembre, octubre y noviembre. Estas rendiciones también se pueden confeccionar en forma semanal o de acuerdo a las remesas enviadas a la obra. Para este fin, las rendiciones se efectúan en función a centros de costos. Por lo tanto, el primer paso es organizar estos centros de costos de acuerdo al presupuesto de la obra y al criterio de la empresa. El presupuesto de la obra a controlar se obtiene del consolidado de recursos del costo directo de la obra más el desagregado de los gastos generales. La suma de ambos es el presupuesto a controlar. Si vemos la sección de estructuras,
el costo total a controlar es de 29.001 soles, .44. Los centros de costos los podemos controlar por cantidades, que son los recursos a los que se ha asignado la unidad, que como el fierro, ladrillos, cemento, mano de obra. Estos recursos se controlan por cantidades y por el monto del presupuesto. También se pueden controlar recursos solamente por montos presupuestados, como la arena, piedra y hormigón, la madera de andamiajes, equipos y herramientas, los gastos generales, ¿no?, y otros. Para este caso, la suma de los montos de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias y los gastos generales y varios es la suma total del presupuesto contratado. Como ya tenemos definidos los centros de costos, podemos trabajar las rendiciones. Respecto a los ingresos, si controlamos la obra desde la oficina principal, los ingresos serán el adelanto de la obra y las valorizaciones. Pero si controlamos la obra desde la administración de obra, los ingresos serán las partidas de dinero enviadas a la obra. Si vemos la rendición 1, que es una rendición del mes de septiembre, que es la apertura de obra, se inicia con una remesa inicial de 16.000 soles y en la medida que se van efectuando los gastos, se tiene el saldo actual en caja. Por ejemplo, aquí todo se ha controlado en moneda nacional, pero los archivadores de palanca se han comprado en moneda extranjera, por lo que el sistema registra el gasto en moneda extranjera y con el tipo de cambio también lo registra en moneda nacional. En la rendición 2, que es la del mes de octubre, se aprecia que el 18 de octubre en la obra se tiene un saldo en caja de 32.77, por lo que la oficina principal envía una nueva cantidad de dinero de 5.200, teniéndose al final del mes un saldo en caja de 1.847.53. Este es el saldo que pasa a la siguiente rendición. Con un saldo en caja de 1.847.53, ¿no? Los ingresos pueden ser envíos de dinero, en este caso puede ser envíos, como es para la obra sin factura, vamos a registrar un ingreso a la obra para el mes de noviembre, el día 16 por decir, y ponemos acá una partida para obra. ¿Cuántos? Vamos a decir que son 3.000 soles sin factura, y ha ingresado 3.000 soles a la obra, por lo que el saldo actual en caja es 5.412. Ese es el ingreso a la caja.
a la obra. Respecto a los egresos, la metodología de constructor rendiciones permite reflejar exactamente el monto de la factura con sus respectivos centros de costos. Por ejemplo, se tiene una factura también en el mes de noviembre para el día 17, un número de documento, el RUC de la empresa a la que se están comprando los recursos, y como descripción colocamos que es fierro, cemento y arena. Muy bien, supongamos que estamos trabajando en la sección de estructuras, ubicamos estructuras a partir de fierro y estamos comprando 20 varillas de fierro a un costo de 280. Estamos comprando también cemento, eh, 30 bolsas de cemento a un costo de 840 y arena, que es arena, pero en este caso la arena no está controlada por cantidad de recursos, sino simplemente por montos, 700 soles. Y como vemos, nuestra factura, que es de 1820, ya tiene el desagregado del IGB. Grabamos la factura y esta es la forma como se registra una factura, ¿no?, la cual está direccionada a 3 centros de costo. Aquí el saldo en caja en este momento es de 3.592.18. Cuando se vayan acabando o cuando se tenga menos en saldo en caja, se puede solicitar una nueva partida de dinero para la obra. Esta es la metodología que se debe efectuar para controlar económicamente la obra. Por lo tanto, alimentando diariamente todos los gastos en construcción rendiciones, se tendrá el saldo en caja y no se estarán guardando las facturas, boletas y recibos en el cajón del escritorio a la espera de cuadrar la caja cuando se está acabando el dinero. Respecto a los reportes, tenemos también en la rendición el reporte de la rendición, que viene a ser la hoja que justifica los gastos, y esta hoja irá delante de todas las facturas, boletas y recibos para ser enviadas a la oficina principal. Muestra los ingresos de la obra y los egresos de cada rendición, con indicación del saldo actual en caja, permitiendo justificar los gastos y solicitar a la oficina principal una nueva remesa de dinero. Tenemos también un reporte del estado actual de obra, que muestra la relación del monto contratado y los gastos previstos, ¿no?, alimentados en los centros de costo. Tenemos también lo gastado, el saldo por gastar, y al final de la obra veremos qué monto nos queda acá en el saldo a favor, que será como parte de utilidad de la obra. En caso que sea negativo, sería una pérdida en la obra. Tenemos también un
reporte comparativo por centros de costos. Muestra la comparación de todos los montos presupuestados versus los montos gastados realmente en la obra, desagregado por cada centro de costo. Y como se ve aquí, por ejemplo, en el recurso de arena, piedra y hormigón, se ha gastado más de lo que se presupuestó, por lo que se tiene un saldo negativo de 538.40. Tenemos también un reporte de totales por centro de costo. Permite apreciar el gasto presupuestado de todas las rendiciones por cada centro de costo. Esto puede ser, en este caso es mensual, también puede haber sido semanal. Tenemos también otro reporte que es el reporte desagregado por centros de costo, que muestra lo gastado por cada centro de costo. Acá en este caso, por ejemplo, fierro y varilla, teníamos 120 varillas presupuestadas y estas son las varillas consumidas. A estas fechas tenemos el presupuesto inicial, los gastos y el saldo. Y podemos ver que la factura que habíamos ingresado, que era fierro, cemento y arena, ha ingresado a la sección de estructuras en el centro de costo fierro, en el centro de costo de cemento y en el centro de costo de arena. De esta forma se puede ver y apreciar por cada centro de costos, ¿no?, el gasto. Después tenemos también un proceso de reporte de ingresos. Podemos verlo por rendición, por mes o por todo el ejercicio. Y acá son todas las partidas enviadas a la obra. También podemos tener un reporte de egresos. Puede ser por rendición también, por mes o por todo el ejercicio. Y acá se puede discriminar por facturas, boletas, recibos, documentos sin número y todo. Por ejemplo, solo facturas. Y tenemos todas las facturas enviadas a la obra. Después tenemos también un reporte de recursos por centros de costos. Que muestra las cantidades presupuestadas versus las cantidades consumidas en la obra. En este caso, de Mayólica se presupuestaron 102 metros cuadrados y se han consumido 127, por lo que hay una cantidad más de la presupuestada de 15 metros cuadrados. Tenemos también un reporte de recursos valorizados por centro de costos. Que muestra todos los centros de costos con las cantidades presupuestadas y las cantidades consumidas, ¿no? Los precios unitarios. También tenemos los precios unitarios promedios obtenidos en la obra, que los podemos comparar con los precios unitarios presupuestados, ¿no? Y los saldos. Hemos apreciado la sencillez de la metodología aplicada por Construcsoft Rendiciones para el control económico de sus obras. Este sistema se puede emplear directamente para el control de las obras desde la oficina principal o para controlar el gasto por la administración de la obra. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.construcsoft.com y visitar videos de Construcsoft.
donde se han desarrollado temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obra. Allí también podrán descargar los manuales de Construcsoft que contienen teoría que podrá ser de mucha utilidad y también descargar las versiones gratis que les permitirán presupuestar y controlar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.